Prepárese, porque vamos a sumergirnos de lleno en el tablero estratégico del conflicto entre Ucrania y Rusia. Se están desarrollando muchas cosas, desde asaltos que acaparan titulares hasta maniobras sutiles que pasan desapercibidas. Aunque gran parte de la atención de Occidente se ha centrado en el audaz ataque de Ucrania sobre Kursk, algo igual de crítico, si no más, se ha estado gestando en otro lugar del campo de batalla. Rusia se está moviendo, avanzando metódicamente en una campaña lenta y demoledora. Cada paso, aunque gradual, va cobrando impulso y suscita mayores interrogantes en Moscú. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia? ¿Cuál es el objetivo final? Hoy exploraremos los calculados movimientos del ejército ruso y analizaremos cómo deciden naciones como Rusia cuándo o si dejan de avanzar. Podrá echar un vistazo a estos acontecimientos, a sus implicaciones más amplias y al complejo equilibrio entre ambición y cautela. Así que abróchese el cinturón, coja sus gafas de aviador y póngase cómodo mientras hacemos un recorrido estratégico por el frente de batalla. Nos esperan 20 minutos de análisis en profundidad. Y van a estar repletos de acción. Panorama del frente. A principios de año, las líneas de control en Ucrania presentaban un panorama muy distinto. Desde entonces, hemos visto 6 avances notables, o en un par de casos, la falta de ellos. De norte a sur, exploraremos las zonas clave. El frente de Luhansk, la situación al este de Bakhmut, el saliente de Pokrovsk, que actualmente atrae la mayor atención, la relativamente tranquila región de Uladar, la zona de Zaporizhia, justo al este, y los acontecimientos a lo largo del río Dnipro. Cada una de estas zonas ofrece una visión significativa del conflicto en curso, y hoy nos sumergiremos en lo que está ocurriendo sobre el terreno en cada uno de estos frentes. Ahora bien, en lugar de centrarnos en los detalles de los movimientos de tropas o en trazar líneas en los mapas, demos un paso atrás y consideremos el panorama general. ¿Cuál es la estrategia general de Rusia y qué espera conseguir? Comprender la lógica que subyace a sus movimientos es crucial, pues determina cómo se desplazan las líneas del frente, el calendario de estas operaciones y hacia dónde podrían dirigirse las cosas en el futuro. Quiero dejar claro que este video se centrará específicamente en las intenciones y decisiones de Rusia. Nos centramos en una parte de la ecuación, no en la perspectiva de Kiev ni en la respuesta internacional más amplia. Por supuesto, la resistencia de Ucrania desempeña un papel fundamental en la configuración de los acontecimientos, pero para el análisis de hoy nos centraremos en la estrategia militar de Moscú. Así que, teniendo esto en cuenta, hay algunos factores clave que impulsan las decisiones detrás de los movimientos de Rusia sobre el terreno, y ante todo lo que es militarmente posible. Desde la logística hasta el terreno y la preparación de las tropas, desglosaremos los elementos que guían estas operaciones en cada sector. Manténgase en sintonía mientras analizamos los acontecimientos que han dado forma a los frentes en los últimos meses y lo que podría venir a continuación. La cuestión de la viabilidad militar de Rusia. Es cierto que todos hemos visto los mapas procedentes de Rusia que dan la impresión de consumir la totalidad de Ucrania o de dejar solo una pequeña porción del país sin salida al mar. Teniendo en cuenta la literatura que el Kremlin ha producido sobre el tema, es posible que una anexión total fuera la mejor conclusión posible en un mundo ideal desde el punto de vista de Rusia. Por otra parte, en el mundo perfecto que cualquiera pudiera imaginar, nosotros no existimos. De hecho, Rusia demostró su falta de capacidad para proteger el oeste de Ucrania durante los primeros meses del año 2022. Y a pesar de que el Kremlin ha rectificado un número significativo de sus errores en las décadas transcurridas, esa incompetencia general sigue ahí hoy en día. Por lo tanto, es cierto que Rusia está haciendo progresos en la región oriental, como veremos dentro de un momento. Sin embargo, cuando uno se encuentra en los pasillos del Kremlin, la pregunta a la que hay que responder no es hasta dónde hay que avanzar hacia el oeste, sino dónde hay que detenerse en el este. Esto nos lleva a la segunda cuestión. ¿Qué es factible desde un punto de vista político? La cuestión de la viabilidad política de Rusia. Cualquier conversación sobre este tema tiene que remontarse al 30 de septiembre de 2022. Y familiarícese con este video, porque lo vamos a ver mucho. Esa firma marcó la anexión oficial de las provincias de Luhansk, Donetsk,
Zaporizhia y Kherson Oblast a Rusia por la ley rusa. Fue la consecuencia de otra peculiaridad de la política del Kremlin. Solo 9 días antes, Putin había asumido un riesgo político calculado y había anunciado la movilización de cientos de miles de soldados rusos. Una pequeña cuestión. Los reclutas solo están destinados a servir en suelo ruso. Bueno, los problemas modernos requieren soluciones modernas. Y así, el Kremlin declaró rusos a esos oblast. La cuestión a largo plazo ha pasado a ser ¿qué ocurre si Rusia no controla todo ese territorio al final de la guerra? ¿Le preocupa a Putin enfrentarse a desafíos internos si parte de este sagrado territorio ruso sigue administrado por Ucrania? ¿O está el Kremlin aislado de la situación, al igual que parece aislado de todo tipo de otros problemas del país? La respuesta determina hasta qué punto Rusia querrá enfrentarse a las limitaciones de su capacidad militar. El último de los 3 factores es la defendibilidad de la última línea de control. La cuestión de la defendibilidad de Rusia. Para entender realmente por qué este punto es tan crucial, considérese la famosa zona desmilitarizada que separa Corea del Norte y Corea del Sur, todavía en pie casi 75 años después de que terminara la guerra. A pesar de décadas de tensión, esa línea se ha convertido en un símbolo de un conflicto que nunca terminó del todo, aunque los combates activos cesaron hace mucho tiempo. Del mismo modo, la guerra entre Rusia y Ucrania no se limita a las victorias o derrotas militares en el campo de batalla. La profunda división filosófica y política entre las dos naciones no es algo que pueda resolverse únicamente por la fuerza. Cuando los combates disminuyan o se detengan, probablemente será porque ambas partes reconocen que continuar el conflicto es demasiado costoso, tanto en vidas como en recursos. Un alto el fuego o una tregua no significan una resolución, sino más bien el reconocimiento de que, por el momento, seguir luchando no producirá un resultado mejor que el que podría lograrse congelando los frentes. Sin embargo, incluso si ambas partes acuerdan detener los combates, mantener el alto el fuego tendrá sus propios costes. Una frontera estable a largo plazo requiere no solo voluntad política, sino también importantes inversiones militares. El estacionamiento de tropas. La construcción de defensas y la seguridad de las líneas de suministro exigen financiación y recursos constantes. Aunque puede ser menos devastador que perder miles de vidas cada mes, sigue siendo una pesada carga, sobre todo para el presupuesto y las infraestructuras de una nación. Aquí es donde la geografía desempeña un papel fundamental. Características naturales como ríos, montañas y otros terrenos pueden proporcionar fronteras más defendibles y estables, reduciendo la necesidad de amplios despliegues militares para mantener la línea. Teniendo esto en cuenta, centraremos nuestra atención en los 6 puntos clave del frente oriental de Ucrania que ofrecen un valor estratégico y una visión de cómo puede evolucionar el conflicto. Estas zonas no solo marcan los puntos calientes actuales, sino que también reflejan las consideraciones tácticas más amplias que configuran la guerra. El frente del río Dnipro. Empecemos por el frente del río Dnipro, ya que destaca perfectamente varias dinámicas clave de este conflicto. Sorprendentemente, esta zona ha visto muy poco movimiento desde la retirada rusa de Kherson en noviembre de 2022. Aunque el control no se ha desplazado mucho, el paisaje en sí ha cambiado significativamente, en gran parte debido a la destrucción de la presa de Kakhovka en junio de 2023, un acto ampliamente atribuido a las fuerzas rusas. Antes del sabotaje de la presa, la geografía de la región estaba moldeada por el enorme embalse retenido por la presa, que creaba una barrera natural. A un lado del río, las fuerzas rusas mantenían el control hacia el sur, mientras que las fuerzas ucranianas mantenían posiciones en la orilla norte. Sin embargo, tras la destrucción de la presa, el embalse prácticamente desapareció, dejando tras de sí un terreno alterado que tiene un aspecto muy diferente. Los cambios en el terreno dificultan la navegación, aunque el río sigue siendo un obstáculo importante para cualquiera de los dos bandos. En términos de estrategia militar, el río Dnipro sigue siendo una imponente barrera natural. Cualquier intento de lanzar un cruce a gran escala sería extremadamente arriesgado, lo que lo convierte en una eficaz línea defensiva para ambos bandos. La enorme anchura y las fuertes corrientes del río hacen que se cumplan 2 factores clave: la viabilidad militar y la capacidad defensiva. Desde un punto de vista puramente táctico, este frente fluvial es estable.
al menos por ahora. Sin embargo, el aspecto político de la ecuación es más complejo. El Oblast de Kherson, y en concreto la ciudad de Kherson, plantea un desafío único. La propia ciudad se encuentra en la orilla norte del río, donde las fuerzas ucranianas tienen ahora el control. Sin embargo, según la legislación rusa y la narrativa del Kremlin, este territorio sigue considerándose parte de Rusia, lo que crea un importante punto de discordia. Ya en el otoño de 2022, hubo un importante debate en el seno de los dirigentes rusos sobre la conveniencia de retirarse de la ciudad. La facción política de Moscú presionó para quedarse, aferrándose a la importancia simbólica de Kherson, mientras que la cúpula militar, especialmente el general Sergei Surovikin, argumentó que mantener la ciudad era insostenible y provocaría pérdidas innecesarias. Este debate interno puso de manifiesto una división más profunda entre los objetivos políticos de Rusia y las realidades sobre el terreno. Aunque finalmente los militares se impusieron en la decisión de retirarse, la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Kherson, tanto geográfica como simbólicamente, sigue siendo un punto de fricción. Esta tensión entre la viabilidad política y la viabilidad militar es algo que volveremos a examinar cuando exploremos otras zonas del frente. El frente de Zaporizhia. Volviendo al gran tablero, Zaporizhia es el siguiente frente digno de mención. Pero, una vez más, no está ocurriendo gran cosa allí. Esta es la extensión del control ruso a principios de año. Obsérvese que este es el embalse vacío, y la central nuclear de Zaporizhia está por aquí. Mientras tanto, esta es la extensión del control ruso ahora. Tendrías que entrecerrar los ojos para ver algo digno de mención. Es básicamente esta área aquí, que Ucrania ganó durante su contraofensiva de verano de 2023. Pero ha perdido de nuevo a Rusia en el tiempo desde entonces. Juro que habrá más acción más adelante en este video. Solo dame un minuto. A diferencia de Kherson, aquí no hay una explicación geográfica natural. A medida que el río se curva y deja la parte oriental abierta. Y también hay un objetivo valioso. La ciudad de Zaporizhia, con una población metropolitana de 841,000 habitantes, y también el hogar de este elegante logotipo de la oficina de turismo. La viabilidad militar se encuentra con un problema aquí, ya que Ucrania montaría una defensa sustancial para tratar de proteger no solo la oficina de turismo, sino también la propia ciudad. También habría un problema posterior para Rusia, ya que el área metropolitana de Zaporizhia se extiende hacia el oeste más allá del Dnipro. ¿Lo ven? Las líneas de los oblasts se vuelven locas. Esa es la razón principal por la que la presión rusa aquí ha consistido principalmente en bombardeos. La misma historia en Kherson. En realidad, el problema político central aquí, por supuesto, se remonta a esta firma. Los límites legales internos de Rusia seguirían obstaculizando una barrera de agua. Una vez más, debemos poner un alfiler en eso, pero solo por un segundo esta vez. Bien, terminado el sur. Viajemos al norte, a Luhansk Oblast, el lugar del primer acontecimiento digno de mención. El frente de Luhansk. Mientras volamos hacia allí, observen que esta es la frontera internacional reconocida internacionalmente. Y sí, me doy cuenta de la estupidez de esa frase, pero lo digo en serio. En fin, Rusia aquí, Ucrania allá. Mientras tanto, aquí tenemos la línea divisoria entre los oblasts de Luhansk y Kharkiv. Eso convertiría esta línea en una frontera nacional reconocida internacionalmente o, para los que estéis en Rusia, en una frontera internacional reconocida nacionalmente. Que Dios nos ayude a todos. La zona en rojo rastrero nos lleva a la línea de control de principios de año. Esta parte es digna de mención en el sentido de que Rusia ya había cruzado a Kharkiv. A pesar de que, recordemos, se trata de la Rusia reconocida por Rusia, y esta es la no Rusia reconocida por Rusia. ¿No es divertida la política internacional? De todos modos, aquí es donde el frente se ha movido desde entonces. La formación destacada aquí es interesante. Lo que falta en esta imagen es cómo el río Oskol corre así. Tácticamente, lo que Rusia parece estar haciendo es crear una bolsa de facto aquí, que luego obligará a Ucrania a retirarse. Es básicamente lo que Ucrania pretendía hacer en Kursk, pero que Rusia ha repelido hasta ahora. Evitaré entrar en detalles, dado que acabamos de ver un video entero sobre esas maniobras. De vuelta a Luhansk, el plan sería lavar,
enjuagar y repetir hasta que Rusia se encuentre a ras de los col. Ahora, si Rusia tiene la capacidad militar para ir más allá de eso es una pregunta abierta. A nivel estratégico general, a Moscú podría gustarle la idea de utilizar su incursión norteña para pellizcar la ciudad de Kharkiv aquí, y luego obtener apoyo del este. Por supuesto, cada día que pasa. Eso parece más y más como un tramo para Rusia para llevar a cabo. Este es el aspecto de la línea del frente el 1 de julio, a los 2 meses de la ofensiva. Y esto es lo que parece ahora. La diferencia es básicamente solo en la parte más oriental. Y incluso así, es un poco engañoso. Porque Rusia solo estaba rellenando una sección del espacio disputado, en lugar de intentar disputar nuevas zonas. Mientras tanto, Ucrania estaba haciendo lo mismo en el extremo occidental, compensándolo todo. En esencia, la incursión rusa se aprovechó de la falta de personal y fortificaciones ucranianas, pero carecía de fuerza independiente. Piensa en ello como una ofensiva de Kursk, pero sobre una porción de territorio sustancialmente menor. Mientras tanto, si las cosas empeoraran, Ucrania querría dedicar aún más esfuerzos a la defensa de Kharkiv que a la de Zaporizhia, y así nos topamos con la parte de la viabilidad militar. Teniendo eso en cuenta, el Oskol sería un lugar sensato para detenerse. Sí, requeriría más inversión en posiciones defensivas, porque no es tan ancho como el Dnipro, pero cumple el tercer requisito, y políticamente está bien. Recuerden que estamos ante una región que se extiende más allá de la frontera de Luhansk. De hecho, eso podría ayudar a que los problemas con Kherson y Zaporizhia fueran políticamente más viables para Moscú. El argumento para el público nacional sería que el gran puente terrestre hacia Crimea está intacto. Y esas zonas más profundas de Kherson y Zaporizhia nunca fueron realmente de interés vital para Rusia de todos modos. Mientras tanto, esta extensión en el norte refleja las verdaderas fronteras históricas de la región de Luhansk. Por lo tanto, representa un intercambio aceptable. Con esto, llegamos al meollo de los avances rusos. Las 3 zonas separadas dentro del Oblast de Donetsk. El frente Bakhmut. Bakhmut es la más básica de ellas, así que empecemos por la localidad favorita de cierto mercenario. Así estaban las cosas a principios de año. En ese momento, los objetivos sensatos estaban inicialmente en el terreno elevado de Chazov Yar, que, en segundo lugar, abriría una ventana a la ciudad más poblada de Kramatorsk. Teniendo en cuenta cuánta sangre se gastó para llegar a Bakhmut en la época de Yevgeny Prigozhin y el grupo Wagner, cabría esperar que se hubieran producido avances serios en este sentido. En lugar de eso, ha sido un avance muy lento. Si hay una historia de éxito para Ucrania en el frente oriental este año, es esta, al menos en relación con las expectativas, más que en términos de movimiento absoluto. La defensa de Chazov Yar ha dejado a Kramatorsk relativamente protegida, y por tanto ha mantenido a Ucrania en Donetsk en algo más que en el más estricto de los sentidos. El frente de Vuhledar. El segundo punto caliente de Donetsk está en Vuhledar, justo en el punto en el que la línea del frente empieza a girar en dirección este-oeste. Rusia había intentado en 2 ocasiones grandes ofensivas sobre la ciudad en 2022 y 2023, solo para ser rechazada a un gran coste, a pesar de que la ciudad era pequeña y aparentemente intrascendente. Pero una población de 14,000 habitantes antes de la guerra, junto con una gran mina de carbón, les bastó para seguir adelante. Bueno, 2024 es otro año. Así se veía la línea de control en enero, y así se ve ahora, obviamente. Rusia va por un cerco aquí, con un mayor progreso en el lado oriental. Un pivote hacia el oeste sellaría todo. Sin embargo, imponer la red de carreteras en la pantalla muestra un problema más inmediato. Hay 2 vías principales de acceso a la ciudad, y Rusia ha sellado ambas. También hay un camino de tierra que entra desde el norte, pero estoy mirando mi calendario ahora mismo, y no creo que Ucrania quiera apostar por el barro. Así pues, incluso sin un cerco completo, las tropas ucranianas se enfrentan al dilema de luchar con suministros limitados. O, alternativamente, todavía existe una vía de retirada, que evitaría a Rusia el gasto de un asalto directo. Eso sí tendría un alto precio. La mayor parte de la ciudad está vacía de civiles, como muestra esta foto oficial de la policía de hace 7 meses. Lo que queda es un sinfín de edificios vacíos, que sirven de escondite perfecto para los soldados que quedan. Pero, de nuevo,
Ningún soldado ucraniano quiere verse atrapado en semejante asedio. Este es el lugar donde es más probable que ocurra algo importante pronto en la guerra, así que no lo pierdas de vista. El frente de Pokrovsk. El último punto caliente en Donetsk es probablemente uno con el que ya estás familiarizado, ya que ha sido un foco prominente en las noticias durante meses. Pokrovsk. Su nombre puede haber causado cierta frustración a los angloparlantes que intentan pronunciarlo, pero la situación allí merece un análisis más detallado. Rebobinemos un poco para ver cómo se desarrollaron los acontecimientos. A principios de año, la línea del frente experimentó un gran cambio cuando Rusia logró capturar Avdiivka. A partir de ahí, empezó a formarse un saliente que avanzaba hacia Pokrovsk. La importancia estratégica de este movimiento es evidente. Pokrovsk es un centro logístico clave para Ucrania. Si Rusia la capturara, interrumpiría gravemente las líneas de suministro de Ucrania en la región, lo que supondría un duro golpe para las defensas ucranianas. Sin embargo, en lugar de presionar directamente hacia Pokrovsk, Rusia ha cambiado recientemente su enfoque para aplanar el saliente, reduciendo el riesgo de un contraataque ucraniano. Inicialmente, la preocupación era que Ucrania pudiera lanzar un movimiento de pinza tanto desde el norte como desde el sur, cortando potencialmente el paso a las fuerzas rusas. Para mitigar esa amenaza, Rusia está trabajando ahora para cerrar las brechas y envolver las posiciones ucranianas, poniéndolas en riesgo de cerco. El proceso es lento pero constante, y Ucrania podría enfrentarse pronto a otro peligroso cerco si la tendencia continúa. A pesar de este cambio táctico, Rusia todavía parece decidida a reanudar su avance hacia Pokrovsk cuando las condiciones lo permitan. Todavía hay unos 10 kilómetros entre las fuerzas rusas y la ciudad, pero la perspectiva de un combate urbano se cierne sobre ella. En caso de que Rusia empuje hacia Pokrovsk, la batalla por la ciudad podría reflejar el brutal y cruento conflicto visto en Bakhmut, que duró meses. Con la llegada del invierno, Pokrovsk puede convertirse en el próximo foco de intensos combates, ya que Rusia pretende asegurar la zona antes de que empeoren las condiciones estacionales. Aunque la influencia de Prigozhin y Wagner se haya desvanecido, la maquinaria militar rusa continúa su lento pero implacable avance, en el que la artillería y los drones desempeñan un papel clave. Si ampliamos la imagen, Rusia controla ahora aproximadamente el 60% de Donetsk, lo que deja alrededor del 40% o 607 kilómetros cuadrados, aún bajo control ucraniano. Para ponerlo en perspectiva, en agosto Rusia capturó 351 kilómetros cuadrados, la mayoría de ellos en Donetsk. A ese ritmo, Rusia podría tardar otros 2 años y medio en reclamar el territorio restante, salvo cambios importantes en el ritmo de los combates. Aunque esto pueda parecer un avance lento, está lejos de ser inverosímil dada la trayectoria actual del conflicto. Una cosa está clara: no hay ninguna barrera natural evidente, como un río, que obligue a Rusia a detener su avance. Además, la narrativa del Kremlin en torno al Donbass sugiere una fuerte voluntad política de seguir avanzando. A pesar de los inmensos costes en mano de obra y recursos, es poco probable que los combates en Donetsk cesen pronto, a menos que se produzca un cambio significativo en la política o estrategia interna de Moscú. Tanto Rusia como Ucrania se enfrentan a un futuro incierto a medida que se prolonga el conflicto. Los conflictos, que parecen no tener fin a la vista, probablemente se prolongarán durante las próximas temporadas, poniendo a prueba la determinación de ambos países. El destino de ambos países estará marcado por esta batalla durante años, pero el camino a seguir aún no está claro. Y con esto llegamos al final de este video. Si te gustan nuestros videos, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Su apoyo es una